Bueno, muchachos, buenas tardes. En este día les voy a hablar sobre un nuevo tema, proyecciones financieras, exactamente sobre el periodo de recuperación de la inversión que se encuentra en la página 138 y 139 si ustedes desean ampliar la información. Bueno, aquí les voy a hacer una aclaración, ¿no? ¿Por qué una página tan adelantada nos encontramos, ¿no? Porque ustedes, como verán, el Ministerio de Educación nos ha dado los lineamientos para continuar con ustedes desde la unidad número 5, a pesar de que no hemos visto la 4 ni la 3. Entonces, como son disposiciones del Ministerio, pues únicamente nos queda aplicar, considerando pues esto que no estamos en condiciones de estar en el aula, pues hay que continuar, ¿sí? Y los otros temas se quedarán pues ya sin ver. Entonces, para esta clase tenemos que el Ministerio nos ha dispuesto ver este tema, ¿no? Sobre el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, en este momento vamos a hablar sobre este tema. Y primero les voy a decir, ¿no? Que esta es una herramienta que nos permite evaluar en qué tiempo se va a recuperar la inversión inicial de un proyecto. Y nos permite medir si es factible o no es factible llevar a cabo el proyecto, si es viable para nosotros del modo económico, en la parte económica, ¿sí? Entonces, vemos aquí que tiene algunas ventajas. Van a ver más adelante que su cálculo es muy sencillo y mide la utilidad en términos de plazo, es decir, nos va a decir que se puede recuperar la inversión en 1 año, en 2 años, en 3 años, etcétera, ¿sí? También tiene sus desventajas, ya que no toma en cuenta el dinero en el tiempo. Por ejemplo, si usted presta $1000 a algún amigo, algún conocido, y esta persona le devuelve en 2 años los mismos $1000, va a ver usted que no tiene el mismo valor esos $1000 hoy, que puede comprar muchas cosas, que si le devuelven dentro de los 2 años los mismos $1000. En 2 años usted no compra lo mismo. ¿Por qué? Debido a la inflación, porque todo sube, ¿ya? Entonces, esa es la desventaja que tiene, no toma en consideración esta. Para calcular este periodo de recuperación hay 2 métodos de cálculo. Vamos a ver el primero, que es el promedio de flujo anual. Este considera los flujos de caja al final de cada año, los flujos anuales de caja, ¿no? Entonces, vemos aquí que los flujos de caja es lo que nos queda al final de cada año del dinero, sea en efectivo o negativo o positivo. Aplica la siguiente fórmula, ¿no? Es muy sencilla. Es la inversión inicial dividido al promedio de los flujos de caja proyectados. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en esta tablita, como ustedes pueden observar, tenemos aquí como ejemplo, ¿no? Los flujos de caja para los primeros 5 años de vida del proyecto. Todos están positivos. Y la inversión inicial que se hace es de $28,300. Entonces aplicamos la fórmula que nos dice inversión inicial, los $28,300. Y el promedio de los flujos de los 5 años, entonces vamos sumando los $13,858, los $32,623 y sumamos todos los flujos. Como nos dice que es el promedio, pues dividimos todo para 5. Nos da, realizando la operación, 1.01 años. Entonces, en conclusión, diríamos que la inversión se recupera en 1.01 años, es decir, 12 meses. ¿Sí? Eso es el periodo de recuperación de este proyecto, 12 meses. El segundo método es el análisis mensual de flujos de fondos. Es decir que aquí toma en consideración los flujos mensuales de caja y ya no los que quedan al fin del año, ¿sí? Anual, ya no, estos son mensuales. El proceso para obtener este periodo de recuperación es sencillo, solamente se obtiene la suma algebraica para obtener el flujo acumulado, ¿sí? Y aquí vamos a ver, tenemos aquí los flujos mensuales, estos son datos que se les dan, ¿no?
vemos que hay flujos negativos y positivos. Negativos, ¿por qué? Porque al inicio de un proyecto no siempre se obtiene una rentabilidad, sino los primeros meses y años incluso se obtiene pérdidas, por eso es negativo, y posteriormente vamos a ver rentabilidades en los proyectos, por lo tanto hay flujos negativos y positivos, ¿ya? Vamos a ir acumulando. Al decir acumular, vamos a ir sumando o restando el flujo de los meses anteriores. Por ejemplo, en el mes 1 tenemos un flujo mensual negativo de 2.121. Por lo tanto, el flujo acumulado es 2.121 porque no hay meses anteriores. El segundo mes tenemos un flujo negativo de 691. Como son negativos, ustedes ya saben, pues tenemos que sumar, ¿no? Negativo con negativo se suma y nos da un flujo acumulado de negativo de 2.812. El tercer mes tenemos un flujo negativo de $61. Entonces vamos igual a sumar porque tenemos flujo negativo, con el flujo negativo se suma. Entonces hoy nos queda un flujo acumulado de menos 2.873. Aquí tenemos un error, este es el error del texto mismo del libro, en la página, no recuerdo bien la página realmente, 125 me parece que está la página, es tomado del texto, ¿no? Pero aquí les aclaro, es 2.873, flujo negativo. Aquí tenemos un flujo positivo para el cuarto mes, por lo tanto aquí restamos. Negativo con positivo se resta, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos 2.873 negativo más 569, nos sigue dando un flujo negativo de menos 2.304. Para el siguiente mes, el 5, tenemos un flujo positivo de 1.079 menos el flujo acumulado negativo de 2.304, nos sigue dando un flujo negativo de 1.225 y así continuamos sucesivamente. Más o menos ¿hasta cuándo? Hasta ver que el flujo acumulado nos dé el valor de la inversión, que son los $28.300. No le tomamos el mes 13 porque aquí está 27.000 y obviamente no cubre el valor de la inversión, por lo tanto la inversión se recupera en el mes 14, que nos da un flujo acumulado de 31.455. En conclusión, podemos decir que el periodo de recuperación de la inversión es en el mes 14. Sabemos que la inversión es viable o es factible, es atractiva cuando al comparar dos inversiones con la misma inversión inicial, por ejemplo, en este caso 28.300, tenemos dos proyectos con de la misma inversión, vemos cuál es el que se recupera en el menor tiempo. Entonces, ese proyecto será más viable que el otro. Sí, veo que hay un poco de confusión en cuanto a los flujos de fondos, ¿no? Porque en el ejemplo anterior tomaba la utilidad neta. No es lo mismo utilidad neta que flujos de fondos. En el caso de no haber flujos de fondos, tomamos en cuenta la utilidad neta. Y bueno, eso es todo, mis queridos estudiantes. Espero que me hayan comprendido y si no, pues cualquier inquietud para resolver la tarea les sirve este video. Si no, al WhatsApp, por favor, ahí mis datos están en la tarea subida en la plataforma de la institución. Que tengan una buena tarde.